Tengan todas y todos muy buenos días. Es un gusto saludarlos y por supuesto agradecer sus valiosas participaciones en este intercambio de experiencias referente al tema de levantamiento de asentamientos informales, en el cual estaremos contando con las valiosas presentaciones tanto de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, SISCA, y por supuesto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México. En ese sentido, para dar inicio a la presente sesión, es un gusto brindar también el espacio de palabra al maestro Tony Rojas. Él es el director general de ejecución de proyectos en el exterior en la Agencia Mexicana para Cooperación Internacional para el Desarrollo, quien nos brindará estas palabras de inicio de la sesión en representación también de nuestra presidencia conjunta que actualmente está ostentada por México y Colombia. Estimado maestro Tony Rojas, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos nuestros enlaces de vivienda de los países miembros del proyecto Mesoamérica. Muy buenos días. Por supuesto, quiero saludar puntualmente a Dulce María Franco, nuestra directora de Planeación y Evaluación de Proyectos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, INSUS, de nuestra Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, SEDATU. Por supuesto, a mi amigo Roberto Carlos Salazar, director ejecutivo del proyecto Mesoamérica, a Anita Cetina, titular de la Secretaría de la Integración Social de Centroamericana, CISCA. Eh, Muy breves, a lo mejor mi mensaje, solo transmitirle, como siempre, un caluroso saludo de nuestra directora ejecutiva, la doctora Gloria Sandoval, quien es comisionada presidencial ante el proyecto Mesoamérica. Eh, Como ustedes saben, pues es para nosotros, para México y por supuesto para el actual y para mí es un honor estar con todos ustedes el día de hoy, darles la más cordial bienvenida a nombre de la presidencia conjunta que ostenta México-Colombia, a este intercambio de experiencias sobre el levantamiento de asentamientos informales, eh, que por supuesto contará con estas dos instancias, con las participaciones de CISCA y del INSUS de México. Creo que, como todos recordarán, desde mediados del año pasado, los trabajos en esta línea de acción han tomado cierto impulso con el apoyo de nuestros aliados en la región y creo que vale la pena destacar algunos puntos esenciales. En primer lugar, eh, recordemos que se instaló el Grupo Regional de Enlaces de Vivienda, que viene del mandato presidencial de la Cumbre de Tuxtla. Creo que es un hito importante. A finales del año pasado y a principios de este año se han llevado a cabo varios cafés virtuales sobre las temáticas que nos interesan, sobre todo destacando el género y desarrollo urbano, autoproducción de vivienda, planificación de riesgos y, por supuesto, renovación y rescate de espacios urbanos. También, con el apoyo de la SEDATU, del Ministerio de Vivienda de Colombia y de la propia CISCA, se finalizó la elaboración del plan de trabajo sectorial, que sabemos que tiene por objetivo el impulsar el desarrollo y el fortalecimiento de capacidades frente a temas del interés de nuestro sector a través de la cooperación sur-sur. Y dentro de todo este marco de trabajo realizado, pues hoy iniciamos este intercambio de experiencias, webinars, cursos, talleres y sesiones virtuales calendarizadas desde este mes a próximo agosto 2024, el cual contiene como ejes temáticos estos asentamientos informales, la planificación territorial de la vivienda, la gestión integral del riesgo y de género. Por lo tanto, creo que tenemos una agenda ambiciosa, una agenda muy valiosa para toda nuestra región y por supuesto, y en ese sentido solo me resta agradecerles a todos su interés a nombre de la presidencia conjunta y desearles el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado director Tony, por las palabras. Y en ese sentido, también para poder brindar el contexto justamente del programa de este plan de trabajo que comentaba el maestro Tony Rojas, me gustaría dar el espacio a nuestro director ejecutivo del proyecto Mesoamérica, al maestro Roberto Carlos Salazar, quien nos brindará una presentación referente a este plan de trabajo. Estimado director Salazar, adelante, por favor.
Gracias, Carlitos. Mientras se coloca la presentación, pues un especial saludo a nuestro comisionado Junto por México, el maestro Tony Rojas. Un especial saludo, Tony. También a todos los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbana de México, que nos acompañan y nos apoyan en este webinario. También a los funcionarios del Ministerio de Vivienda de Colombia, de la Secretaría de Integración Social Centroamericana, SISCA, y a todos y todas los funcionarios y enlaces de vivienda que participan en este importante webinario en este día. Como bien indicaba el señor comisionado Rojas, ¿verdad? Este día iniciamos ya la implementación de este plan de trabajo en el ámbito de vivienda, ¿verdad? En el cual contaremos esta mañana con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, del Ministerio de Vivienda de Colombia y de SISCA, ¿verdad? En este tema, como bien se identificaba, asentamientos humanos irregulares. Una pequeña presentación para, como bien decía Carla, ponernos en el contexto a los participantes, a los que nos acompañan esta mañana en este webinario. La siguiente, Carla, este trabajo se enmarca dentro de las áreas o el eje social en el marco del proyecto Mesoamérica. El proyecto Mesoamérica apuntala dos ejes de intervención, uno su eje social ambiental, ¿verdad? Y un eje en el sector económico. En el marco del eje social ambiental tenemos el sector vivienda, ¿verdad? Donde lo que se busca es, y con este plan, ¿verdad? Es promover el desarrollo de políticas, de estrategias regionales, ¿verdad? Que trabajen y consideren la indisociable relación entre lo que es vivienda y desarrollo urbano, ¿verdad? Con el objetivo de construir ciudades y asentamientos humanos que cumplan su función social, económica y ambiental, favoreciendo así la gestión sostenible del suelo y realmente consolidar auténticas ciudades compactas, sostenibles, incluyentes y resilientes que integren aspectos de movilidad, gestión ambiental y servicios para la población. El objetivo del plan que iniciamos la ejecución este día es impulsar el desarrollo y fortalecimiento de capacidades frente a temas de interés del sector vivienda a través de este mecanismo de cooperación sur-sur que permite el proyecto Mesoamérica entre autoridades, funcionarios técnicos de los países miembros del proyecto Mesoamérica, incluyendo la participación, ¿verdad?, de expertos en vivienda, sector academia, ¿verdad? Y con el valioso apoyo de la Secretaría de Integración Social de Centroamérica. La próxima, eh, un poco el plan de trabajo, cómo implementaremos este plan de trabajo durante estos 10 meses. Iniciamos este día, ¿verdad? A partir de noviembre y pensamos concluir este primer fase del plan de acción de vivienda en agosto del próximo año. La metodología que abordaremos para la construcción y evacuación de este plan será a través de el intercambio de experiencias de los países miembros, webinarios especializados como el de esta mañana, cursos, y pensamos en el transcurso a medida vayamos avanzando, la elaboración de un perfil de proyecto regional, ¿verdad? Que nos permita poner en marcha todo lo que aquí se abordará a través de estos 10 meses. El resultado que esperamos es tener un compendio digital, ¿verdad? Con todas estas ponencias, paneles especializados, el cual trabajaremos y construiremos conjuntamente, en el cual esta información será la base para de todos los intercambios y experiencias que tengamos durante el transcurso del desarrollo del mismo, ¿verdad? Y el cual estará alojado en la plataforma Cooperasur, ¿verdad? Para el acceso de todos los países. Esta plataforma está albergada en la página web del proyecto Mesoamérica, la próxima, dentro de las 13 temáticas que se han priorizado para la construcción. La próxima, gracias Carla, es para la construcción de este plan de trabajo. Este año desarrollaremos 3 actividades de las 13 planificadas, iniciando este día con el tema de levantamiento de cientos de asentamientos informales, ¿verdad? Este 21 de noviembre. Luego, el
próximo 29 de noviembre desarrollaremos el tema de legislación urbanística de asentamientos informales, donde veremos la normatividad colombiana en este proceso, los retos y las dificultades, ¿verdad?, ante este desafío. El tercero, abordaremos el tema de inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo, ya planificado para el 12 de diciembre. Y el próximo año, en el transcurso de enero a agosto del próximo año, estaremos trabajando sobre la parte de planificación territorial, instrumentos de planeación, retos y oportunidades, instrumentos de financiación territorial y desarrollo de herramientas pedagógicas para mejorar su implementación, el tema de parámetros y lineamientos de construcción sostenible, ¿verdad? En el tema, Colombia aportará en este tema, la temática sobre abordar vivienda con criterios de eficiencia energética y con interés social, el tema de autoproducción de vivienda adecuada, lo que decide y construye, alternativas de intercambio para la reducción del déficit, políticas de alquiler y vivienda cooperativa, el tema de criterios de sostenibilidad dentro del ciclo de vida de las edificaciones, la parte de una estrategia para la gestión integral de riesgo en los programas municipales de desarrollo urbano y el tema de la elaboración de un perfil del proyecto regional. La próxima, esto sería básicamente lo que abordaríamos. Hoy iniciaríamos el tema, así que yo me quedaría aquí, agradecerles a nuestros funcionarios que nos acompañan esta mañana en este importante webinario. Muchas gracias y bienvenidos todos y todas. Gracias, Carla. Muchas gracias, director, por la presentación referente a este plan de trabajo. Y previo a dar también el espacio de palabra a la secretaria Anita Cetina de CISCA, que nos acompaña el día de ahora, me gustaría solicitar también el apoyo de los participantes para habilitar la cámara y con ello poder tomar la captura de la fotografía de registro de la sesión. En ese sentido, solicito también el valioso apoyo de mi compañero Ronald para tomar la captura correspondiente. Estimado Ronald. Por supuesto, Carla. Buenos días a todos. Muchas gracias por activar sus cámaras. Y a la cuenta de 3 yo haré la captura para que estemos preparados. Muy bien, se continúan activando las cámaras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, y a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Permítanme un segundo, por favor. Listo, muchas gracias, Carla. Gracias, Ronald. Entonces, como se comentaba, en este intercambio de experiencias tendremos la valiosa participación del contexto de lo que se trabaja en el marco de SICA en el tema de asentamientos informales en estos países de la región SICA y también de la experiencia a cargo de México. En ese sentido, brindo el valioso apoyo a la licenciada Anita Cetina. Ella es secretaria general en el marco de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, SISCA, y nos estará brindando un breve contexto de la agenda de trabajo en asentamientos informales en la región SICA. Estimada secretaria Anita Cetina, adelante, por favor, y es un gusto contar con su participación. Muchísimas gracias, Carla. Muy buenos días a todos y a todas que nos acompañan en esta mañana. Reciban un cordial saludo desde la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, instancia técnica de apoyo del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos, el CCVH, de la región SICA. Me complace mucho tener la oportunidad de compartir con ustedes en este primer webinar del ciclo de intercambios sobre el levantamiento de información de asentamientos informales, en el que generosamente México y Colombia estarán compartiendo sus experiencias. Las autoridades de nuestro consejo han priorizado dentro de su agenda de trabajo el abordaje integral de los asentamientos humanos precarios. Para ello, se considera clave apoyar la generación de información sobre estos asentamientos que nos permitan tomar decisiones con base a evidencia, así como el fortalecer capacidades en materia de planificación urbana y de estrategias de intervención
integrales en los asentamientos precarios. En esta línea, en el último año, hemos trabajado en el desarrollo de un estudio sobre el estado del levantamiento de información sobre asentamientos informales entre instancias de gobierno central de los países miembros del SICA. También la elaboración y aprobación de un formulario modelo para la caracterización de asentamientos humanos para la región SICA como un instrumento regional de referencia para contribuir a la recopilación de la información disponible proveniente de fuentes oficiales y experiencias existentes de caracterización de asentamientos humanos, así como la recolección de información en nuevos procesos de levantamiento de información en los países. De manera complementaria, se elaboró y se aprobó el glosario terminológico anotado de asentamientos informales, vivienda, resiliencia urbana y gestión del riesgo, de cara a aclarar y volver más efectivos los procesos de reflexión y diálogo en el SICA para el fomento del diseño de políticas y acciones conjuntas en la materia. Asimismo, nos encontramos trabajando en la definición de lineamientos regionales para el desarrollo de procesos de mapeo satelital de asentamientos humanos. Hemos fortalecido las capacidades de técnicos de gobierno central y local de los 8 países a través del curso fortaleciendo las capacidades para superar los retos de los asentamientos informales en Centroamérica y República Dominicana. Y junto a ONU Habitat hemos puesto a disposición de los países una caja de herramientas para la planificación urbana y la intervención integral en los asentamientos precarios, la cual está disponible en la plataforma Our City Plans. Estas y otras acciones las hemos venido desarrollando con el apoyo de diferentes socios, tales como la Cooperación Técnica Alemana, GIZ, específicamente a través del proyecto Resiliencia Urbana, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, el Programa de Formación de la Cooperación Española Interconecta y ONU Habitat, a quien ya había mencionado anteriormente. Este ciclo de intercambios que inicia ahora con la participación de la experiencia de México, compartiendo su metodología para la identificación y caracterización de los asentamientos humanos irregulares, será sin duda de mucho provecho en el marco de los esfuerzos que se están promoviendo en favor de los países miembros del SICA y también participantes del proyecto Mesoamérica. Como secretaría que brinda apoyo al CCVH, quiero externarles que continuaremos apoyando y realizando gestiones que nos permitan continuar el diálogo, la coordinación y el intercambio de experiencias de la región SICA con México y Colombia en favor de la agenda de vivienda y el abordaje integral de los asentamientos informales. Agradezco a la dirección ejecutiva del PM esta coordinación que se ha realizado, también a México y a Colombia por compartir sus experiencias y esperamos desde nuestra secretaría que este día sea una jornada de mucho provecho. Así que muchas gracias y que tengamos, como dije anteriormente, una sesión que contribuya a la agenda de trabajo de nuestros países. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada secretaria Anita Cetina, por este contexto en el marco de los trabajos que realizan en la región del SICA y, por supuesto, por reiterar el apoyo para el continuar con el trabajo articulado con también países con México y con Colombia. Y en ese sentido, para continuar con la siguiente presentación de experiencia, damos también la cordial bienvenida a la maestra Dulce María Franco Pérez. Ella es directora de planeación y evaluación de proyectos
del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el marco de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México. La maestra Dulce Franco nos presentará referente a la metodología para la identificación y caracterización de los asentamientos humanos irregulares. También previo a iniciar con la presentación de la maestra Dulce, queremos también indicar que en caso de tener dudas, consultas, pueden utilizar la herramienta del chat o de la mano levantada con motivo de poder generar esta coordinación, a ese tema de interacción con los participantes y poder resolver también alguna duda o consulta referente a la información que presenta la maestra Dulce. En ese sentido, estimada maestra Dulce Franco, le cedemos el espacio. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Primero que nada, pues un agradecimiento por darnos esta invitación a compartir la experiencia ya de 2 años. Me adelanto un poco a los antecedentes. Ya llevamos 2 años en el instituto trabajando en pues identificar, sobre todo aclarar cómo podemos abordar el tema de los asentamientos irregulares. También aclarar que es el instituto, el INSUS. El instituto es una, como ya bien adelantada, formamos parte de un ramo agregado a cargo de la SEDATU. Sin embargo, también aclarar que el instituto se dedica, o su objeto de trabajo a nivel federal, es una institución federal, se dedica a la regularización del suelo y a la gestión del suelo. Con estas 2 vertientes de trabajo es que el instituto aborda a partir de, pues ya tenemos 5 años de gestión en este periodo administrativo, el reto de estudiar los asentamientos desde el enfoque preventivo, no reactivo. ¿Y a qué me refiero con reactivo? A que generalmente nosotros trabajamos bajo demanda. Es decir, bajo la necesidad de regularización de tierras en los asentamientos. Sin embargo, hemos reconocido a través de diferentes diagnósticos y estudios hechos durante este periodo que vamos prácticamente a ciegas. Es decir, no tenemos un parámetro nacional sobre la magnitud, el tamaño, el tipo, la localización de los asentamientos irregulares. Por lo tanto, enfrentamos el reto de poder resolver el tema desde la generación de información. Creemos que es de tal magnitud el fenómeno que es necesario generar no solo un método, sino también la información necesaria para enfrentarlo, y no solamente desde el ámbito de la federación, sino desde los diferentes niveles de gobierno en México. Entonces, iniciando con la presentación, les voy a compartir pantalla, y si me ayuda mi equipo, chicos, por favor. Dale en presentación, por favor. Este proyecto también vale la pena destacar que se comienza a desarrollar no solamente para cumplir el objeto de esta institución, sino también para atender una coyuntura muy importante que surgió en el 2020 en México, que es pues la demanda que hizo la organización social Techo México, específicamente al INEGI, para poder demandar el levantamiento, la generación de información sobre asentamientos irregulares. Si bien el instituto ya venía diagnosticando el problema de la falta de información, bueno, se da esta coyuntura, hacemos una colaboración, una alianza estratégica con Techo para poder definir y atender esta demanda desde el nivel de gobierno federal. Participó también en principio el INEGI, para poder delinear un método de trabajo. Durante este proceso lo que hemos estado analizando es difícil, y concluyendo más bien sobre la dificultad de medir e identificar los asentamientos irregulares desde diferentes perspectivas. Entonces, como antecedente, adelante, por favor.
Como antecedente, bueno, en México reconocemos que no hay un registro o un mapeo oficial para que posibilite la identificación y caracterización de asentamientos irregulares al nivel nacional. ¿Qué es lo que existe? Existen municipios que intentan delimitar los polígonos de asentamientos irregulares, pero que más bien provienen de un reconocimiento social, socioespacial, de colonias precarias que se caracterizan por ciertas ubicaciones y que pues en el imaginario colectivo se identifican como asentamientos irregulares, se van mapeando, se van digitalizando ciertos polígonos y entonces se integran a los planes urbanos. No en todos los municipios existe este proceso de identificación y la identificación, insisto, tiene ciertas limitantes. Entonces, esto está generalmente a la escala municipal. A nivel federal no tenemos este mapeo, lo que tenemos es una estadística nacional relacionada con el número de viviendas sin escritura. Bueno, ¿a qué nos enfrentamos como gobierno federal? Pues a ciertas limitaciones, no solamente de recursos técnicos, financieros y humanos, sino también a determinar quién es el responsable de llevar a cabo el registro de estos asentamientos humanos. Y aquí ya les adelantaba, está esta controversia judicial en el 2020 sobre quién es responsable. Un poquito más adelante les comento cuál fue el resultado de este hito que nos parece muy relevante para poder empezar a poner en el mapa o en el imaginario y en la toma de decisiones el tema de los asentamientos informales. Pero antes de eso, hay un desafío muy importante que reconoce las propias instancias que intervienen en ese momento en determinar quién es la instancia responsable. Y se determina a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no hay una definición única en México o por lo menos común social reconocida en diferentes ámbitos, tanto el legal como el académico, el social, sobre la definición del concepto de asentamiento humano irregular. Entonces, en esta revisión de conceptos, enfrentamos nosotros que una de las grandes bases para iniciar una metodología es conceptualizar y operacionalizar el concepto de asentamiento humano irregular. Y encontramos que a nivel tanto nacional como internacional hay diferentes definiciones. Por un lado están los asentamientos informales, asentamientos irregulares, asentamientos precarios, barrios marginales, tugurios o slums a nivel internacional o las favelas en Brasil. Entonces, hay múltiples conceptos y definiciones sobre este tipo de asentamientos. Encontramos que hay una falta de consenso que obedece sobre todo a la diversidad de contextos, también de realidades socioeconómicas y realidades políticas en diferentes países. Sin embargo, hay dos características que definen las diferencias en los conceptos y generan a su vez ciertas controversias y ciertos debates en diferentes ámbitos. Estas dos bases de controversia las identificamos como desde el ámbito de la urbanización. Los asentamientos humanos se ven como, irregulares se ven como un proceso, como parte de un proceso de urbanización anómalo que requiere medidas estrictas para atenderlo. Entonces, esta visión un poco más radical sobre la conceptualización y definición de asentamientos irregulares en el marco, digamos, más territorial. Después hay otra visión sobre la definición de los asentamientos irregulares, que es desde su visión como proceso legítimo de acceso al derecho al suelo y a la vivienda, específicamente para ciertos sectores de la población, es decir, sectores más vulnerables que ocupan el territorio o ocupan el suelo atendiendo a este derecho de acceso. Entonces, en estas dos visiones encontramos que tampoco podemos tomar una u otra. En toda la revisión de literatura, de experiencias que hemos hecho en este proceso, encontramos que en realidad hay una integración entre las dos visiones que nos pueden llevar a definir este concepto y, por lo tanto, a determinar cuál es la metodología para abordarlo. Para el caso de la revisión de la literatura que hicimos en México,
Les podemos compartir que ya les adelantaba, no hay una definición única y precisa. El INEGI, que es nuestra institución pues, nacional encargada por ley de generar información estadística y geográfica, únicamente se determina la definición de asentamiento humano. A nivel de ley, de legislación federal, tenemos la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y esta ley solamente también define el término de asentamiento humano. ¿Qué pasa a nivel estatal y local? Encontramos que en México hay 19 definiciones que se encuentran en leyes estatales de asentamientos humanos que derivan de nuestra legislación nacional. Cada una de estas definiciones lo único que es agrega el término irregularidad, es decir, toma como base la definición INEGI y ley de asentamientos humanos y le van agregando el término la característica de irregularidad. Entonces, al momento de agregar la característica de irregularidad, tenemos 19 definiciones totalmente distintas para cada entidad federativa, para cada estado. La irregularidad tiene una peculiaridad y por lo tanto no encontramos una homogeneidad en las definiciones. Considerando esto, nos dimos a la tarea de revisar la literatura internacional y bueno, encontramos que hay en general un acuerdo en el uso de la definición desde ONU Habitat respecto al asentamiento humano informal. Y esta definición, acá les recupero la controversia que tuvimos en México en el 2020, es que esta definición es la que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar quién es responsable y cómo vamos a abordar en México el tema de los asentamientos humanos irregulares. Entonces determina la Corte que en una sentencia que el INEGI y las instituciones que generen información sobre asentamientos humanos irregulares tendrán que tomar como base esta definición de ONU Habitat sobre asentamiento humano informal. Entonces, en esta sentencia también se determina que si bien el INEGI es el responsable de generar información estadística sobre asentamientos irregulares, también son los municipios responsables de generar esta información y las diferentes instancias que tienen atribución al respecto. En este sentido, el instituto, como una instancia federal responsable de la atención del fenómeno de la irregularidad en México, bueno, toma también esta atribución para generar información. Adelante. Bueno, ¿qué encontramos entonces? Si tenemos nosotros como antecedente que hay una sentencia que nos dicta tomar como base la definición de asentamiento humano informal de ONU Habitat, ¿cuál fue la revisión que nosotros realizamos? ¿Cómo se mide entonces desde el punto de vista de la definición de asentamiento humano informal? ¿Cómo se miden los asentamientos? Entonces, lo que encontramos es y lo que les presento en esta lámina es una comparativa respecto a los diferentes criterios para definir y para medir las condiciones de los asentamientos informales, sobre todo vinculados con la vivienda inadecuada. Es decir, se hace una semejanza entre asentamiento informal y vivienda inadecuada, contrario a lo que sería la vivienda adecuada. Entonces se toman todos los componentes de la vivienda adecuada y entonces empezamos a identificar cuáles serían los criterios de medición. Tomando como base estos 7 componentes de la vivienda adecuada: acceso a agua, saneamiento, vivienda suficiente, almacenamiento, calidad estructural, seguridad de la tenencia, asequibilidad, accesibilidad y adecuación cultural. Entonces fuimos identificando cuáles son las mediciones con relación a diferentes conceptos, específicamente desde el concepto de asentamiento informal y de la vivienda adecuada. Ustedes podrán ver en este cuadro comparativo cuáles serían los indicadores o la información que está vinculada con cada componente de la vivienda inadecuada. En efecto, pues todos los que son relacionados desde el concepto de la vivienda, pues cumplen con la información que pudiera caracterizar estos asentamientos. Sin embargo, desde el punto de vista de la medición o el concepto de asentamiento informal de ONU Habitat, no encontramos toda la información que pudiera estar vinculada con la definición. En el concepto de barrios marginales o slum
tampoco encontramos todo, sobre todo de lo que menos se encuentra en términos de bases de información estadística y geográfica. Está el área de vivienda suficiente, es decir, hacinamiento en asentamientos informales, porque hay poca información sobre estos asentamientos, sobre la asequibilidad, la accesibilidad y la adecuación cultural. Aunque consideramos en esta revisión de la literatura que es importante tener en cuenta esta distinción entre estos tres conceptos, tanto a nivel nacional como internacional, no nos da suficientes elementos para determinar el concepto de asentamiento humano irregular tal como se determina en México. Hay diferentes características y conceptos que hay que tomar en cuenta. Estos conceptos en realidad a lo que nos llevan nosotros en términos de la conclusión obtenida hasta ahora es que es muy importante para caracterizar asentamientos precarios, es decir, vincularlos con la pobreza. Sin embargo, hay en los asentamientos irregulares múltiples categorías de condición socioeconómica, no necesariamente están relacionados con la pobreza y el asentamiento irregular es digamos, una focalización de política pública. Sin embargo, la identificación de un asentamiento irregular nos lleva a reconocer que hay diferentes gamas de categorías socioeconómicas. En el caso mexicano, como les decía, el objetivo que se planteó entonces fue no solo abordar el asentamiento irregular desde sus características de marginación, sino desde todas las características o todos los estratos sociales, tratando de identificar desde las dos perspectivas que ya mencionaba al inicio, cuál es también el comportamiento territorial de los asentamientos irregulares. Adelante. Bueno, acá les presentamos qué es lo que hemos avanzado desde 2020 a la fecha. Derivado de esta controversia, el INEGI generó como una importante plataforma de información que para nosotros representa un avance relevante sobre cómo avanzar en la medición de los asentamientos irregulares en unas plataformas y en unos documentos de generación de información estadística que nos sirven como de base para continuar con la metodología. Generó una serie de indicadores estadísticos, sobre todo los relacionados con la Declaración de Pretoria, tomando como base el censo del 2020, que determina que hay 3.97 millones de viviendas particulares habitadas que no tienen escritura o título de propiedad. Y aquí, en este escenario de indicadores, vale la pena destacar de qué se trata. Es una base muy amplia de información estadística, pero sobre todo la mayor parte de la base de información está relacionada con todas estas esferas vinculadas con la vivienda adecuada, con la pobreza, con la marginación, con las acciones que están haciendo los gobiernos locales para la identificación de asentamientos irregulares. Y entonces se genera un panorama muy, muy amplio que nosotros tomamos como base para analizar y tratar de territorializar. ¿Cuál es el problema que nosotros encontramos con la información? Es decir, ya tenemos mucha información concentrada, pero ahora seguimos sin encontrar dónde están los asentamientos irregulares. ¿Por qué no seguimos sin encontrar dónde están? Porque tenemos, gran parte de esta información proviene de estimadores estadísticos. Algunas fuentes de información, sobre todo las que refieren a la seguridad en la tenencia, que está vinculada con dos indicadores de los que presentamos como federación a nivel nacional, son viviendas sin escritura o viviendas que no tienen título de propiedad. Sin embargo, provienen de un abordaje estadístico a nivel de encuesta, que sí tiene unos indicadores de ponderación para poder desagregar y bajar al nivel más pequeño, digamos, de la escala territorial. Sin embargo, no nos son suficientes porque los asentamientos irregulares, nosotros estimamos que van creciendo año con año y que además tienen otras características más allá de contar con una escritura o título de propiedad.
Hay también diferencias, como ya les adelantaba, en la desagregación espacial. Algunos de los indicadores los tenemos a nivel municipio, otros a nivel localidad, otros por manzana y otros a nivel vivienda. Entonces, a nivel de comparabilidad es difícil abordar y tener una estandarización de información que nos permita, una vez que la tengamos estadísticamente estandarizada, poder territorializarla. Entonces, esta diferencia o esta limitante entre la estadística global y su ubicación geográfica es lo que nos lleva a determinar, bueno, cuál pudiera ser un método más cercano para poder empezar a visualizar dónde se encuentran estas 3.97 millones de viviendas sin escritura o título de propiedad, o con características de acceso a servicios e infraestructura que nos llevan a determinar su precariedad, o con características de ubicación en zonas peligrosas que nos llevan también a determinar las características que tiene. Entonces, son múltiples preguntas que hasta ahora, como veíamos en la estadística, no teníamos respuesta. Adelante. Entonces, ¿cómo fuimos? Y ya aquí les contamos el inicio, la experiencia en la definición. Nuestra primera, pues el primer reto, como en cualquier investigación, siempre lo comentamos aquí en el equipo, como cualquier investigación, pues es definir pues mi marco teórico y cómo operacionalizar el concepto de asentamiento humano irregular. También, como ya les adelantaba, como sector público federal, iniciamos en 2020 con esta labor de poder definir el concepto de asentamiento irregular derivado de esta sentencia de la Corte. En 2022 publicamos el concepto de asentamiento humano irregular, considerando el marco de ONU Habitat. Lo voy a leer y les voy a explicar a su vez cómo es que llegamos a esta definición. Entonces, la definición que ahora tenemos vigente y a través de la cual estamos operacionalizando la metodología es el conjunto de terrenos fraccionados o subdivididos que fueron ocupados sin la documentación legal que acredite su propiedad. Las personas que habitan en estos asentamientos suelen autogestionar su vivienda y servicios y se ubican en zonas que no fueron evaluadas por la autoridad local competente para determinar si el suelo ocupado es apto para ser urbanizado. Entonces, esta definición tiene tres grandes componentes que se basan justo en el concepto de asentamiento humano informal de ONU Habitat. El primer componente es sobre los derechos de tenencia de tierras o viviendas. Es un primer enfoque, un primer componente que determina ONU Habitat. Estos derechos de tenencia tienen modalidades que van desde la ocupación ilegal de una vivienda hasta el alquiler informal. Nosotros lo sintetizamos para el caso mexicano y únicamente determinamos como la ocupación sin la documentación legal que acredite su propiedad. Esta esfera de documentación legal no está en la definición de INEGI ni en la Ley General de Asentamientos Humanos, entonces se queda para nosotros como un primer componente de definición. El segundo es relacionado con los servicios básicos e infraestructura urbana vinculados principalmente con la vivienda. La carencia de estos servicios y de esta infraestructura da una característica al asentamiento humano irregular. ¿Cómo nosotros lo reconocemos para el caso mexicano? Tuvimos como sobre todo en el marco de cómo orientar una política pública hacia la atención de los asentamientos irregulares, es reconocer la autogestión de la vivienda y los servicios. En México, la mayor parte de los asentamientos irregulares son mediante el esfuerzo o individual o colectivo de autogestionar un lote para la vivienda y los servicios en el marco de diferentes condiciones, sobre todo informales, es decir, de compraventas, de grupos organizados, etcétera, pero finalmente provienen de una autogestión. Muchos de los asentamientos irregulares, y esto derivado de la experiencia del propio instituto,
Tenemos a la fecha más de 2.500 asentamientos regularizados en la historia, en una historia de cerca de 40 años, poquito más bien de 40 años de la institución, donde lo que hemos encontrado día con día es que los asentamientos ya tienen sus servicios cuando requieren su escritura o su documentación legal. Ya han avanzado en un tramo para lograr autogestionar. Esto no quiere decir que el esfuerzo que se ha hecho para gestionar la vivienda o los servicios sea no sea una labor de Estado, sino simplemente es algo que caracteriza en la historia de México estos asentamientos, y para nosotros es importante reconocerlos en la propia definición. El tercer componente es el incumplimiento de regulaciones edilicias y de planificación vigentes, que a menudo, y lo que genera que a menudo estos asentamientos estén ubicados geográfica y ambientalmente en áreas peligrosas. Nosotros coincidimos, o hay una coincidencia con la definición de ONU Habitat desde esta perspectiva, solamente que las caracterizamos como zonas que no fueron evaluadas por nadie prácticamente, ¿no? Específicamente por ninguna autoridad local competente para conocer si el suelo que se ocupa es apto. En esta perspectiva, desde esta perspectiva territorial, es donde hay una coincidencia de las definiciones que hasta entonces teníamos, tanto de INEGI como de nuestra Ley de Asentamientos Humanos. Aquí hay una consideración importante dentro de estas tres esferas de definición o que integran el concepto de asentamiento irregular. Por un lado, se reconoce que la posesión y acreditación de la propiedad del suelo deriva de procesos jurídicos de regularización, y que además la falta de posesión y acreditación de la propiedad tiene efectos relacionados con la certeza jurídica de la propiedad. Y estos efectos están relacionados con ciertos fenómenos de precariedad e incluso de menores índices de desarrollo humano en los asentamientos humanos irregulares. También hay otra consideración que es relacionada, ya les adelantaba, con la autogestión y la forma en que se van adquiriendo los lotes para la vivienda o en la búsqueda de vivienda y en la búsqueda de servicios para la vivienda, tal como sucede actualmente en México. Y el tercer enfoque, que es importante, es que es relevante para nosotros priorizar el contexto territorial de los asentamientos humanos desde la aptitud y desde las regulaciones federales, urbanas y locales que existen con relación a la propiedad del suelo. Y aquí es importante que también desde la propiedad del suelo convergen diferentes regulaciones, no solamente las urbanas, sino en el caso mexicano las regulaciones de la propiedad, específicamente de la propiedad ejidal. Adelante. Bueno, pasando a cuáles serían, en este contexto de definición o de revisión de literatura y definición conceptual, hay ciertos fundamentos que vale la pena definir y presentarles que nos llevan a delinear la metodología que les vamos a presentar. Primero, además de la cifra que ya les presentaba de las viviendas particulares habitadas sin escritura o sin título de propiedad, que se determinan a nivel estadístico, hay otra información que tomamos también como base analítica, que es desde un enfoque más territorial. Hay un estudio que puede sonar un poco viejo, por así decirlo, de 2012 de la doctora Clara Salazar en México, que determinaba en ese entonces que en México había 7.5 millones de predios irregulares. Tomamos en consideración este estudio, que es derivado de una investigación con alcance nacional, porque hace un énfasis muy específico en la propiedad del suelo ejidal, el suelo ejidal en México como una forma de propiedad, debido a que ha tenido un papel relevante en la configuración de los procesos de urbanización y de adquisición de la vivienda. En este caso, analizando cuál fue la metodología de este estudio para determinar o llegar a esta cifra, encontramos que el estudio de los tipos de propiedad en México ayuda a conocer
no solamente el número de predios irregulares, sino también las causas de la irregularidad y poder avanzar en prevenirla. ¿Qué es el suelo ejidal? Bueno, aquí, dado que estamos justo exponiendo un tema con otros países, seguramente muchos ya tienen la referencia de la propiedad ejidal en México. Bueno, esta propiedad deriva sobre todo de una característica muy peculiar legal en México, que es la Constitución mexicana. El artículo 27 constitucional establece que la nación tiene la facultad de transmitir el dominio de las tierras a particulares. Por lo tanto, al transmitir las tierras de la nación a un particular, se convierte en propiedad privada. Al transmitirla a comunidades y ejidos, como una forma de organización social que deriva en nuestra historia de la Revolución Mexicana, se transforma en propiedad social. O también la nación tiene la facultad de reservarse la propiedad o dominio, lo cual se transforma en propiedad pública. Bueno, ¿qué pasa con estos regímenes de propiedad en México, social, pública y privada? Bueno, hay diferentes instancias que están encargadas de llevar a cabo el inventario de inmuebles, considerando que hay diferentes tipos de propiedad. En el caso de la propiedad social, el resguardo o el inventario de los bienes que se transformaron en propiedad social es el Registro Agrario Nacional, es una institución federal responsable de generar la información y llevar este registro. La propiedad pública, tanto a nivel estatal como federal y municipal, pues está a cargo de diferentes instancias de gobierno. En el caso de la propiedad federal, hay una parte que está a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Instituto de Administración y Evalúo de Bienes Nacionales y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU. Los gobiernos estatales también tienen propiedad pública que se les fue transmitida históricamente y llevan su registro en los catastros estatales o en los registros estatales. Y los gobiernos municipales pues llevan también sus registros a través de los catastros municipales. ¿Qué pasa con la propiedad privada? Tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, pues también se lleva un registro por parte del gobierno, los gobiernos estatales, los catastros estatales, los registros públicos de la propiedad. Bueno, este es el escenario de los registros de información que hay en México y que tienen una connotación jurídica bien importante. Adelante. Considerando este escenario, pasábamos del concepto a cómo se ha medido, a las limitantes que tenemos y a los escenarios de dónde pudiera estar la información sobre la propiedad del suelo. Hacemos énfasis en que la metodología que les presentamos tiene esta característica muy específica. Está basada en la propiedad del suelo como una precondición para empezar a identificar y clasificar los asentamientos irregulares. Tenemos 4 fases o 4 etapas de definición metodológica para la identificación de estos asentamientos. La primera es la caracterización territorial, es decir, qué tipos de zonas, dónde están y dónde podríamos ubicar a los asentamientos humanos irregulares. En este sentido, tomamos como base 2 ejes de análisis de definición metodológica. Por un lado está el eje de la propiedad del suelo, que ya les adelantaba, y por el otro lado está el eje de la aptitud del suelo desde el enfoque más territorial. Desde el eje de la aptitud del suelo encontramos zonas urbanas y zonas urbanizables donde puede haber asentamientos irregulares que tienen característica de propiedad pública, social o privada. Entonces hay un múltiple cruce de tipos de propiedad. Después tenemos zonas destinadas a la conservación o áreas de valor ambiental, que también son zonas que requieren protección especial y que están protegidas por ley desde diferentes ámbitos, tanto de la nación como de la federación como de los estados y municipios. Y también estas zonas destinadas a la conservación también tienen diferentes connotaciones de tipos de propiedad. Después tenemos zonas destinadas a usos especiales y aquí haría un énfasis bien importante respecto a los usos especiales. ¿Qué son los usos especiales? Son suelos destinados a proteger ciertas infraestructuras o garantizar que ciertas infraestructuras puedan ampliarse en el futuro y puedan ser de utilidad para el desarrollo de los asentamientos humanos. Y aquí encontramos
por ejemplo, instalaciones eléctricas, vías federales, instalaciones de todo tipo que generan justo la dotación de infraestructuras en los asentamientos humanos. Y bueno, hay otra característica que tiene más un carácter transversal a todo este tipo de zonas, que son las zonas de alto riesgo y que son identificadas como propensas a sufrir eventos o fenómenos de algún tipo que ponen en riesgo la integridad de los habitantes. Entonces, estas zonas de alto riesgo también tienen una caracterización desde diferentes enfoques de propiedad. Bueno, tratando de definir cuál sería esta caracterización, generamos estas 3, 4 categorías que nos empiezan a delinear dónde podemos y con qué características podemos encontrar los asentamientos. Adelante. La segunda etapa, y que va más vinculada con la propiedad, es cómo identificar diferentes formas de acceso al suelo y cómo entonces encontrar diferentes niveles de irregularidad. ¿Por qué hablamos de niveles de irregularidad? Una de las grandes conclusiones que encontramos durante este proceso es que identificar la irregularidad no es un proceso binario, es decir, no es si es irregular o no es irregular. No sucede así, no podríamos por ciertos indicadores estadísticos o por ciertas formas de propiedad definir si es o no es. En realidad hay diferentes niveles de irregularidad que les vamos a presentar un poco más adelante. Bueno, sin embargo, sí se encuentran dos tipos ideales de ocupación del asentamiento humano y que tiene que ver con las formas de acceso al suelo. Puede haber una forma de acceso al suelo derivada de una ocupación directa que más bien está relacionada con la invasión. Es decir, yo busco un lote para habitar y para construir mi vivienda, encuentro un terreno que es accesible y que nadie reconoce o no se ubica un dueño y entonces lo ocupo. Esa es una ocupación directa o una invasión. Y prescinde de esta figura usual del propietario, es decir, parece ser que es tierra de nadie y entonces se ocupa. Y hay otra forma de acceso al suelo que es a través de un propietario reconocido, es decir, alguien que me ofrece un lote que puede ser asequible a mi capacidad adquisitiva y entonces o ofrece una localización que puede ser accesible, no generalmente es accesible, pero hay alguien que me vende, ¿no? No vamos a ahorita andar en los orígenes del que vende, que puede ser un vendedor informal formal o informal, pero hay alguien que me vende un lote, entonces, y ocupo ese lote. Hay entonces una ocupación a través de un propietario que puede ser reconocido, ¿no? Entonces, con estas ventas yo adquiero y tengo una posesión. Estas ventas no necesariamente generan una escritura inmediata, sino puede ser una compra-venta, un documento de posesión, etcétera. Hay ciertos documentales que nos acreditan que yo compré mi lote, cosa que no sucede en la primera condición. Entonces, al menos hay estos dos tipos de formas de acceso al suelo para las personas. Adelante. Una vez reconociendo estas dos formas de acceso al suelo, entonces gran parte, acá lo que vemos ya prácticamente es la clasificación metodológica de asentamientos irregulares en México. Sin embargo, esta clasificación proviene de la fase 2 que les decía, reconocer por lo menos dos formas de acceso a la propiedad, pero también de cuáles son las fuentes de información que podemos encontrar y las que podemos acceder. En este esquema, lo que vemos por un lado es que reconocemos que hay diferentes niveles de irregularidad y por lo menos identificamos 3 niveles de irregularidad. La ocupación directa o la invasión, que ya les decía, que equivale a un asentamiento irregular, digamos en un nivel 1, que es el máximo de irregularidad. Después tenemos la ocupación por acuerdo de voluntades, es decir, donde hay una compraventa, como ya les adelantaba, y que equivale a asentamientos con algún nivel de irregularidad, porque puede ser que la irregularidad tiene algún documento que acredite que hay una posesión, o puede ser que no, puede ser que una compraventa irregular
tenemos que ver cuáles son esas características de la ocupación o de acceso al suelo. Y hay un tercer nivel que es más muy territorial, pero que sí también nos ayuda muchísimo a caracterizar y a identificar a los asentamientos irregulares, que es la ocupación en zonas de conservación ambiental. Y hacemos mucho énfasis en zonas, aquí, bueno, hay que hacer una precisión, en zonas de conservación ambiental o zonas de riesgo. Estos asentamientos también tienen algún nivel de irregularidad porque desde la normatividad urbana, federal y de diferente índole no está permitida la ocupación en este tipo de zonas. Entonces, reconociendo estos tres tipos de ocupación, avanzamos a definir que hay diferentes condiciones de irregularidad. Entonces, se nos incrementa el escenario de la irregularidad. Y la irregularidad o esta condición en la que podemos ir encontrando estos asentamientos proviene fundamentalmente de la base legal y normativa que regula a la propiedad del suelo en México. Podemos, en el caso de las ocupaciones o invasiones, podemos encontrar asentamientos humanos que están instalados sobre derechos de vía federal. ¿Qué pasa y por qué lo definimos como una invasión? Porque la connotación de la propiedad en este caso tiene un peso fundamental. Si un derecho de vía, que es esta franja que determina la Federación para la protección de ciertas infraestructuras o para la mitigación de riesgos, proviene de un acuerdo o de una declaratoria o de una expropiación que acredita que ese suelo o esas franjas de suelo son propiedad de la nación. Entonces, todos los derechos de vía que tienen esta connotación jurídica o esta base jurídica es muy claro, es decir, el asentamiento no va a poder acreditar ni posesión, ni compraventa, ni ningún otro proceso de acceso que no sea por haber invadido ese suelo, que era esto que les decía, aparentemente era tierra de nadie. Entonces, ¿cómo podemos identificar los derechos de vía? Tenemos en la tercera columna cuáles son las variables y fuentes de información geográfica, aquí así geográfica con negritas y subrayado, porque son los que nos van a poder orientar al saber en dónde están estos asentamientos. Entonces, encontramos el mapeo. Acá, todas estas variables que ponemos en la tercera columna son los que nos llevan al mapeo y al registro. Carreteras federales que tienen en sus derechos de vía tienen una protección jurídica porque previenen de una expropiación, de un proceso indemnizatorio a los propietarios a través de los cuales la federación pagó por el suelo, se expropió y se reservó para la protección de esas infraestructuras. Vías férreas a cargo de Ferrocarriles Nacionales de México. Cuerpos de agua también que han sido delimitados y están bajo el resguardo de la Comisión Nacional del Agua, y las zonas marítimo-terrestres que están bajo resguardo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, y que derivan de todas las ocupaciones irregulares también que podemos encontrar en las costas de México. Entonces, todos estos son derechos de vía, están, insisto, delimitados y bajo resguardo de la Federación. Si hay un asentamiento humano, para nosotros en este caso sí es binario. Hay una sobreposición, encontramos asentamiento irregular. Después tenemos una siguiente condición de irregularidad, que son inmuebles federales protegidos, ya sea por algún acuerdo o por un decreto de expropiación. Estos inmuebles federales protegidos generalmente corresponden, solamente hay dos tipos en México, son las áreas naturales protegidas a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y las zonas arqueológicas a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estos inmuebles están declarados, están protegidos y están desincorporados de cualquier propietario, ya sea privado o social, y tienen un decreto mediante el cual se determina una categoría pública. Igualmente aquí es binario, si hay asentamiento, entonces es irregular. Y tenemos aquí en otro color, quisimos ponerle como una tonalidad diferente.
en terrenos nacionales que también son determinados por declaratoria, son establecidos geográficamente, y propiedad privada, que son también delimitados a través de una cartografía específica. Bueno, estas dos estas dos fuentes de información que nos llevarían a una categorización, un escenario completo de la ocupación o las invasiones en México, tienen un problema, que las fuentes de información no están disponibles o estandarizadas a nivel nacional. Las primeras que les comenté tienen una estandarización nacional, son datos abiertos, es información pública y la podemos identificar y correr para todo el país. Terrenos nacionales y propiedad privada tienen una gran limitante. Terrenos nacionales se va identificando poco a poco y no hay una información homogénea geográfica para poder identificarlos. Sin embargo, hay cierta base de información que nos podría apoyar, pero digamos no tiene la misma jerarquía del resto de la información que está disponible para todo el país. En el caso de la propiedad privada, también es difícil el acceso a los registros públicos de la propiedad estatales y locales, no tenemos a nivel federal hasta este momento un acceso a todos los registros públicos de la propiedad en México. Por lo tanto, tendríamos que ir avanzando y pensando en estas categorías en una siguiente fase de la metodología para completar nuestros mosaicos de propiedad nacional. Después, en la segunda categoría, que es ocupación por acuerdo de voluntades, tenemos aquí, aunque parezca chiquito, pero es la mayor cobertura de información que pueda haber para identificar los asentamientos irregulares. Tenemos los registros de propiedad social a cargo del RAN y los fondos legales. ¿A qué se refiere con los fondos legales? Aquí voy a hacer un énfasis en este tipo de condición de irregularidad porque son dotaciones. Como les decía, constitucionalmente el sector público o la nación está facultada para poder reservarse ciertos dominios de propiedad y trasladarlas. En este caso, fondos legales es cuando el Estado reserva una propiedad, ve que un asentamiento va creciendo y entonces le otorga la dotación constituyendo un fondo legal para el crecimiento de los asentamientos humanos, que generalmente ya corresponde a centros de población. Sin embargo, ¿por qué hay una condición de irregularidad en los fondos legales? Porque no se ha cubierto todo el proceso de formalización de los asentamientos humanos, se dio la dotación, sin embargo, no hay una individualización, es decir, las personas no tienen aún su certeza individual, pero sí el asentamiento completo. En el caso de la propiedad social, que es donde vamos a encontrar la mayor cobertura, sobre todo de asentamientos humanos en ciudades, es importante destacar cuáles son las variables que nos llevan a encontrar, a identificar los asentamientos humanos. El ejido tiene diferentes usos al interior, es decir, estas dotaciones sociales en su momento para el cultivo, para el crecimiento del campo, pues tuvieron un proceso de transformación. Actualmente se estima que en México por lo menos 50% de la superficie de las ciudades creció sobre el régimen ejidal, es decir, sobre los ejidos, y por lo tanto la figura del ejido fue transformándose de la agricultura al asentamiento humano. Sin embargo, mantiene todavía a nivel legal sus diferentes tipos de uso al interior de estos núcleos ejidales. Hay parcelas que se denominó condominio pleno, tierras destinadas para el uso común de los asentamientos humanos, zonas parceladas y ejidos y comunidades que no fueron certificados. ¿A qué nos referimos con esto? Parcelas con dominio pleno es la transición del ejido, de la figura central jurídica del ejido, a la propiedad privada. Sin embargo, para que sea propiedad privada tiene que haber todo un régimen normativo y jurídico de transformación de la propiedad. No es tan fácil desprender la figura social hacia la propiedad privada. Sin embargo, como es complejo, es largo, es costoso, pues prácticamente se mantienen muchas de las parcelas sin transitar a la propiedad privada, ni la individualización, ni la certeza de las personas que han lotificado para ocupar con asentamiento humano. Entonces prevalecen con esta condición de irregularidad.
Y después las tierras que en su momento fueron destinados al uso de toda la comunidad, pues también sufrieron una transformación, también fueron ocupados y también tienen una irregularidad. Y las zonas parceladas son las que técnicamente deberían ser mantenidas para la agricultura, para el desarrollo forestal, pecuario, etcétera, pero que ya tienen asentamiento humano, ya se transformó el uso, entonces se trastorna el origen de la propiedad social y tiene una connotación hacia la irregularidad. Y después tenemos ejidos y comunidades que no han decidido por usos y costumbres no entrar a los registros de la propiedad nacional y se mantienen con sus dotaciones originales, es decir, con planos de la corona y bueno, muy viejos, así históricos, todos los mantienen en papel y que están sin certificarse, sin registrarse a través del RAN. Bueno, esto es todo un escenario muy amplio, muy diverso que ahora van a poder ver en los mapas, pero que también nos da idea de estas condiciones de irregularidad. Aquí hago un paréntesis, ¿cómo se vende esta propiedad? Generalmente es por acuerdo de voluntades, por eso les decía, hay un derecho originario para poder habitar en un asentamiento humano, sin embargo no se ha podido concluir el proceso de regularización, pero también hay ventas y lotificaciones que generan compraventas de una magnitud que no tenemos plenamente mapeado ni identificado y que nos van explicando cómo crecen las ciudades, hacia dónde crecen y por qué crecen de cierta forma por estas lotificaciones o esta extracción de la propiedad social a la propiedad privada sin cumplir todas las normas y los procesos regulatorios que determinan los municipios. Y finalmente, la ocupación en zonas de conservación. Aquí es bien importante destacar que aunque un derecho de vía, por ejemplo, una línea de transmisión eléctrica, un conducto de petróleo, una corriente de agua, etcétera, no tenga, como en el primer nivel, una declaratoria, una expropiación, es decir, el gobierno no haya pagado por esto, en realidad están protegidos por ley. Todas las corrientes de agua son propiedad de la nación y así está establecido en la Ley de Aguas Nacionales y no podría ocuparse. Está limitado legalmente el asentamiento humano, sin embargo, no está extraído, digamos, la Conagua no tiene el resguardo, aunque en la ley sí están establecidos. Y lo mismo pasa con otras infraestructuras como las líneas de petróleo, los conductos de petróleo o las transmisiones eléctricas de CFE, donde no tenemos la certeza de que el suelo se haya pagado, se haya tenido una declaratoria y por lo tanto haya un resguardo, ¿no? Sino simplemente hay una normativa que los regula. Y finalmente las zonas protegidas, ¿no? Tenemos reservas de la biosfera, santuarios del agua, manglares, etcétera, zonas destinadas voluntariamente a la conservación y suelo de conservación. Todas estas zonas de valor ambiental están establecidos en los programas de desarrollo urbano, en los ordenamientos ecológicos, etcétera, y generan una restricción, una condición a la no ocupación de estos asentamientos por la incompatibilidad o por la preservación ambiental. Legalmente también se establece que cualquier régimen de propiedad, aunque sea público, privado y social, si hay una protección ambiental, la ley ambiental está por encima de la propiedad del suelo. Por lo tanto, hay una restricción muy importante que se marca a nivel legal en México sobre la preservación de estas zonas. Entonces, en síntesis, este es el escenario de clasificación. Son los diferentes niveles de condiciones de irregularidad que podemos encontrar en México y estas son las variables. Esto nos tomó casi 2 años en poder mapearlo e identificarlo y llegar a un método de procesamiento. Adelante. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Una vez que nosotros identifiquemos, mapeemos y tengamos el escenario más estandarizado de localización e identificación de las diferentes condiciones o niveles de irregularidad, ahora es relevante la caracterización socioespacial y geográfica. Entonces, los indicadores que generó el INEGI, entonces ahora digamos que se cierra la pinza, cubren ahora una función muy importante. Avanzamos a determinar cuáles son las características socioespaciales y geográficas de estos asentamientos irregulares. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? Les decía el INEGI, con toda esta gama de indicadores que ya tiene agrupados y determinados,
el Consejo Nacional de Población a través de la determinación de índices de marginación específicamente media y alta, porque nos interesa también focalizar sobre la precariedad urbana, y el CENAPRED, que es nuestro Centro Nacional de Prevención de Desastres, para identificar las zonas que tienen riesgos específicamente geológicos y de inundación, que son los más, que más impactan a la vivienda. Entonces, teniendo como base estos indicadores, avanzamos entonces a la fase de caracterización socioespacial. Adelante. ¿Cuál es el método de procesamiento de la información? Les decía, nos ha llevado muchísimo porque, como ya se comentaba al inicio en la introducción de esta sesión, nosotros enfrentamos también la disyuntiva y en estos 2 años hemos estado ensayando con la de teledetección muchísimo y determinando cuáles son las mejores metodologías para, a través de la de teledetección, ir identificando la forma en que crecen las ciudades y ir infiriendo la lotificación irregular. Sin embargo, fue un esfuerzo en el que dimos un paso atrás porque no hay capacidad para ir monitoreando los asentamientos de esta forma, al menos fue una de las conclusiones que encontramos, por eso encontramos otra fuente de información al respecto. Encontramos que si tenemos todas las bases de información geográfica que ya describía hace un momento, lo que podemos hacer es un procesamiento de álgebra de mapas. Y ahí la herramienta fundamental son los sistemas de información geográfica que nos van a ayudar muchísimo a ir haciendo sobreposiciones de capas e ir extrayendo los potencialmente irregulares, asentamientos irregulares. Hay otra fuente de información que nos resultó de gran ayuda y nos resolvió en realidad el problema de la teledetección por la cobertura, por el tiempo, por lo que nos tarda la capacidad incluso tecnológica instalada, que tiene muchas limitantes en la institución, múltiples problemas que nos generó la teledetección. En este año, me parece, se publicó una herramienta de Google que es relacionada con las construcciones. La herramienta se llama, ahora les digo el nombre porque justo lo acabo de pedir, porque se llama Huellas de Construcción Mundial, que publicó Google Earth. Estas huellas de construcción mundial en realidad lo que nos muestran son estas lotificaciones o este suelo que en la clasificación de teledetección era el suelo artificializado. En estas huellas ya son prácticamente los lotes. Entonces, para nosotros fue una herramienta fundamental para sacar adelante la metodología. Sin embargo, también, aunque la sobreposición de capas nos genera un mundo de información y sobre todo encontrar los cruces de información, hay una herramienta derivada justo de la inteligencia artificial que también se combina para poder optimizar los procesos de álgebra de mapas y generar una identificación más precisa. Adelante. Esta es la síntesis metodológica del modelo o el método de procesamiento ya cartográfico de todos los criterios y variables que hemos determinado para identificar los asentamientos humanos irregulares en México. Tiene diferentes fases: la operacionalización, que ya les he descrito, que es cómo defino niveles, fuentes de información y categorías, y determino atributos. En un caso va a ser binario, lo que les decía, es una invasión, es binario, es el único criterio, la única variable que es binario. No sé si hay un problema de conexión mío o todos dejamos de escuchar a la maestra. Estimada Rosalba, en efecto, creo que la maestra Dulce ha tenido algún detalle con la conexión, porque ya no logramos ni verla ni escucharla. Creo que en estos momentos se acaba de desconectar. Creo que está teniendo pequeños inconvenientes con la conexión de internet. Si gustan, brindamos alrededor de 2 minutos en el momento en que logre volverse a conectar, porque sí, en efecto, ya no la tenemos en la lista de participantes. Creo que ya estoy de regreso acá. Sí. Hoy sí la escuchamos, sí.
Muchísimas gracias. Sí, sí, una disculpa, no sé si fue mi red o qué pasó, pero bueno, ya estamos acá. Esta es ya les decía, es la descripción de la metodología de procesamiento. Hay una operacionalización de conceptos y variables, hay una homologación de datos, es decir, tiene que haber un proceso de limpieza, de procesamiento mediante SIG para homologar sobre todo todas las capas que vamos a tener en su versión vectorial. Habíamos hecho también la prueba con raster. Eso no funcionó, sobre todo para nosotros, mi equipo me describía, no aguantaban nuestros equipos, entonces vamos a hacerlo vectorial. Después viene una fase de procesamiento donde ya empezamos a hacer representación visual de datos, entregarle atributos a la información y hacer esta álgebra de mapas para identificar y clasificar. ¿Cómo generamos los resultados? Áreas con asentamiento humano irregular, áreas sin asentamiento humano irregular, número de edificaciones que cumplen con los diferentes criterios o niveles de irregularidad y superficie total ocupada, que serían los indicadores finales que generaremos. Este proceso, este método de procesamiento tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas también. Es decir, no podemos llegar a un nivel de precisión, sobre todo con la acreditación de la propiedad. Es un ejercicio de cobertura de la información, de identificación de potenciales asentamientos irregulares. También tenemos ciertas desventajas en el uso de la tecnología que tenemos a disposición. Tiene que haber un procesamiento pues más o menos adecuado con la cantidad de información que vamos cubriendo. A la fecha, la decisión que tomamos fue aplicar el método en ciudades piloto y después poder avanzar ya en una segunda fase a estandarizarlo a nivel nacional una vez que tengamos pues ampliada nuestra tecnología, nuestra capacidad tecnológica instalada. Les presento el ejemplo. Este es un ejemplo que se hizo para la Ciudad de México. Adelante. Ahí. Bueno, este es el piloto. Definimos 3 pilotos para ciudades mexicanas. El más pues retador fue Ciudad de México, son Estado de México y otra entidad, Veracruz, me parece. Entonces, esto es prueba de toda la operacionalización de variables que hicimos. Tiene varios alcances que es importante aclarar en la metodología. Tiene como objetivo estandarizar el método a nivel nacional, por lo tanto va a tener ciertas limitantes que reconocemos, sobre todo el nivel de desagregación de la información. Tiene como alcance establecer una segunda fase para gestión de fuentes locales, estatales y municipales, y una tercera fase que es la confirmación de la información. Acá van a poder ver una alcaldía de la Ciudad de México y una parte, un pedacito de una alcaldía que es Tlalpan en la Ciudad de México. Entonces, lo que van a ver en colores es en naranja son las edificaciones que son potencialmente irregulares por mantener el régimen de propiedad social. Y tienen este nivel de irregularidad, insisto, porque no son, en el caso de los asentamientos irregulares, digamos nivel 1, que son invasiones, no están en esa característica. Tienen régimen de propiedad social aún, lo que significa que tienen un cierto nivel de irregularidad. Hay otros niveles de irregularidad, como ven en amarillo, que son invasiones en zonas de redes de transmisión eléctrica, de CFE. Ven prácticamente la raya de las torres de energía eléctrica y la invasión que hay debajo del ambiente, asentamiento en cuerpos de agua delimitados o protegidos por la Conagua, que son derechos de vía también, y asentamientos en derechos de vía de carreteras federales, etcétera. Bueno, acá van a poder ver realmente cómo vamos identificando el mosaico de estos asentamientos irregulares. Adelante. Adelante, Alex. ¿Cómo avanzamos en la caracterización? Bueno, esto es lo que quisiéramos llegar a nivel nacional, el tipo de datos que nos gustaría encontrar. Acá en el mapa van a poder ver la alcaldía completa
El norte y el sur, lo que les presenté en el zoom más cercano, es lo que ven en naranja, que todavía mantiene regímenes sociales de propiedad. Al norte son todas las invasiones, sobre todo hay mucho en ferrocarriles nacionales, en derechos de vía de ferronales. También hay demasiadas invasiones en cuerpos de agua y en carreteras federales. Bueno, se identificó haciendo la cuantificación, que sería como nuestra meta ideal para cubrir a nivel nacional. Se identificaron 316,000 edificaciones, que son a través de esta herramienta de Google Earth. 35,700 son potencialmente irregulares, que representan el 11,19%. De estas potencialmente irregulares, hay diferentes niveles de irregularidad. 77,7% se encuentran en propiedad social, 17,8% en derecho de vía de conductos de Pemex, 4,5% en derecho de vía de CFE. Y se identificaron 8,100 invasiones. Estas sí podemos confirmar que lo son porque la propiedad tiene una protección jurídica, es decir, es de la nación. 47,5 en vía férrea, 43,5 en carretera federal, 8,2 en corrientes de agua y 0,8 en inmuebles federales. Entonces, este es, digamos, como el escenario. Nuestro siguiente paso es caracterizar la precariedad urbana, como ya les decíamos, es decir, la marginación, etcétera, y sumar una serie de indicadores estadísticos. A la fecha estamos iniciando este mapeo. Les podemos decir que para nosotros es un gran logro ya poder tener por lo menos el método, la prueba piloto. Nuestro siguiente reto es pues tratar de replicarlo a nivel nacional. Tenemos una plataforma que no sé si me dé la oportunidad por el tiempo de presentárselas, que es donde montamos toda esta información para que sea accesible y visible para múltiples actores y podemos entonces vincularnos con la segunda y tercera fase de la metodología. Una plataforma en la que subimos toda esta información, sobre todo ya procesada, extraemos los polígonos de identificación y podemos ver a través de herramientas de Google Earth las características de los asentamientos humanos. Ahí no sé, Alexis, si te dé oportunidad de presentar la plataforma. Gracias. Entonces, sí, puedes dar una explicación rápida. Esto es Tlalpan, ¿no? Es lo que identificamos. Sí, esta es la alcaldía Tlalpan. Lo que se realizó fue un análisis que ya había comentado la maestra Dulce. Se detectaron todas esas zonas potencialmente irregulares, es decir, aquí esta es nuestra plataforma. Se prenden las capas de derechos de vía. Del lado izquierdo aparece qué tipo de derecho de vía es en la alcaldía. Viene líneas de transmisión eléctrica en color amarillo, carreteras federales en rojo, cuerpos de agua, que la presencia de cuerpos de agua está en esta zona principalmente, vías férreas, hay también conductos de Pemex, que son todas aquellas restricciones para la urbanización. Posterior a ello se sobrepone también la capa de límites de propiedad social. Aquí lo que podemos observar es que está principalmente la alcaldía Tlalpan en un ejido no certificado, que igual es potencialmente irregular, y también tiene un núcleo ejidal en donde convergen distintos usos de suelo del RAN. Ya teniendo estas capas de información geográfica que están disponibles en plataformas digitales y nosotros ya teniendo estos derechos de vía y estas capas de información, lo que procedemos es a seleccionar todos aquellos edificaciones potencialmente irregulares, que son todas las que se pueden se pueden observar en color naranja, que son todo lo que es potencialmente irregular, y posterior a ello se clasifica esta información, es decir, se le asigna el valor de cada capa, se hace una sobreposición de capas y se le asigna qué tipo de irregularidad tiene, ya sea si están en derechos de vía de carretera federal, vía férrea, o áreas naturales protegidas por declaratoria, se refiere a que es un asentamiento humano de carácter irregular, y para aquellas otras derechos de vía o algunas régimen de propiedad ejidal,
se le caracteriza como que tiene algún nivel de irregularidad. Posterior a ello, ya que tenemos un valor a cada capa, hacemos un cruce. Esto se refiere a la identificación. Ya identificamos todo lo que es irregular, se le asigna un criterio de acuerdo a cada capa y posterior a ello se caracteriza el asentamiento irregular. Es decir, analizamos cuestiones de indicadores socioeconómicos como lo es la marginación urbana, que en este caso la marginación es un indicador que genera la CONAPO, la Comisión Nacional de Población, y se le asigna este valor a cada capa. Es decir, por ejemplo, este asentamiento se puede catalogar como un asentamiento con algún nivel de irregularidad por estar en una propiedad social, pero también se encuentra en una marginación de grado medio a muy alto, y también se encuentra en una área de conservación ambiental y tiene ciertos riesgos. Esta capa de riesgos la sustraemos del CENAPRED y también vulnerabilidad por inundación. Se hacen estos cruces y se le caracteriza al asentamiento humano irregular, y ya se puede, y se le asigna cada valor a cada edificación, y se puede obtener los resultados de caracterización. Este es el trabajo que nosotros hemos realizado en la alcaldía Tlalpan. Gracias, Alexis. Bueno, pues con esto nosotros concluimos la presentación. Si hubiera algún comentario o duda, pues estamos a la orden. Gracias. Muchísimas gracias, estimada maestra Dulce, estimado Alexis, por la información, presentación compartida. En ese sentido, habilitamos el espacio para que los participantes, en caso de tener alguna consulta, algún comentario, puedan ya sea tomar la mano levantada o participar también colocando sus preguntas en la herramienta del chat. Entonces, dejamos el espacio para conocer si alguno de los participantes cuenta con alguna consulta de la información compartida en esta mañana. Dejamos el espacio. En el chat estamos viendo una consulta por parte de Fabián y nos comentan si la plataforma es de acceso público. Sí, aún no lo es. Tenemos una parte de la plataforma que sí es pública, donde tenemos mapeados o presentados todos los asentamientos regularizados por el instituto a través de nuestros programas sociales, pero esta metodología y este estudio de asentamientos irregulares aún no, sobre todo porque estamos en una fase piloto, de aplicación piloto en algunas ciudades. A lo que aspiramos es que en efecto ya sea pública cuando concluyamos el procesamiento nacional, que podamos montarlo en esta plataforma y que pueda ser de acceso para todos. Esa sí es pues la aspiración, pero aún no avanzamos hacia esa fase. Muchísimas gracias por su respuesta, estimada maestra Dulce. Continuamos con el espacio de preguntas. En caso de que alguno de los participantes tuviera alguna consideración adicional. Bueno, ya no vemos manos levantadas ni consultas en el chat, y solamente comentar, agregar que de igual manera la grabación va a estar también siendo alojada. Bueno, tenemos otra nueva consulta aquí en el chat, en el cual se consulta cómo inciden los atlas de riesgos estatales en este trabajo. Entonces, cedemos el espacio nuevamente a Sobato. Sí, gracias. La verdad es que deberían incidir mucho. Justo los atlas de riesgo, tanto estatales como municipales, son parte o deberán ser parte de la segunda y tercera fase, que es la confirmación de los asentamientos irregulares, porque toda la información que va a estar en la primera fase, que es de estandarización de la información, es del CENAPRED. Son capas con una escala, digamos, que no tiene un alcance local, ¿no? Que tiene que ser como más confirmada. Generalmente son, incluso cuando hacemos el zoom local para los asentamientos, vamos a encontrar píxeles, ¿no? Entonces, no es, digamos, una base única de referencia,
tendrá que avanzarse hacia la confirmación. Por eso, parte de la decisión que nosotros tomamos es ponerle este apellido o esta característica de asentamientos potencialmente irregulares, sobre todo por la caracterización, ¿no? Los riesgos es una parte de la caracterización, no tanto como en la definición, pero sí nos llevarían a un análisis muchísimo más local, que es fundamental para la fase de confirmación. Perfecto, muchísimas gracias por su valiosa respuesta. Y como les comentábamos, la grabación de la presente sesión, en caso de ustedes retomar algún dato de la información compartida tanto por CISCA como por el Instituto de México, podrían va a estar disponible la grabación en nuestra plataforma Coopera Sur, que en estos momentos estamos colocando el enlace en el chat, en el cual todas las sesiones, estos webinarios, presentación de experiencias son alojados en esta plataforma digital. En ese sentido, entonces, agradecemos, por supuesto, a la maestra Dulce, también a Alexis por la información compartida, sin duda una metodología bastante interesante, dando el contexto que ya muy amablemente nos mencionaban, que fue referente a la demanda de poder contar con esta información, nos comentaron las limitaciones que tuvieron en su momento, recursos técnicos, que sería la instancia encargada para llevar a cabo esta información. Nos presentaron también los criterios para definir los barrios marginales, asentamientos informales, vivienda adecuada y por supuesto los diferentes elementos de la metodología y por supuesto el método de procesamiento, finalizando con esta presentación de la plataforma, en el cual se tiene información del Inventario Nacional del Suelo y por supuesto de los asentamientos humanos irregulares. Entonces, en ese sentido, agradecemos nuevamente a México y también a CISCA por sus valiosas participaciones en este primer webinario referente a asentamientos levantamiento de asentamientos informales. Vamos a continuar haciendo las acciones de difusión e invitándolos a los próximos webinarios que están siendo planificados previo a finalizar este año. Y de igual manera, recordar que cada una de estos intercambios de experiencia van a estar siendo alojados en nuestra plataforma Coopera Sur, para que también los participantes de las demás instancias puedan retomar información o también poderlo difundir al interior de sus instituciones. Entonces, nuevamente agradecemos la valiosa participación de la secretaria Anita Cetina y de igual manera de la maestra Dulce Franco. Entonces, nos vemos en otra ocasión y que tengan un excelente día. Un gusto para todos. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego. Feliz día.